Su nombre, Alejandro Magno, Alejandro V de Macedonia. Pero Alejandro no se detendría en la unificación de Grecia, no, soñaba con algo más. Había escuchado durante largas jornadas a su padre hablar del ataque a Anatolia, el ataque a Turquía. Bien, pues él lo iba a realizar. Él sabía mucho acerca de los persas. Con tan solo 16 años había llegado una embajada persa a Macedonia. Y él, pues muy curioso, había preguntado a los embajadores persas por la forma de actuar del pueblo persa, por la composición del ejército. Los persas, pues muy complacidos por la curiosidad del joven, pues le contaron todo con pelos y señales. Eso nos da una idea del curioso Alejandro, aquel tutelado de Aristóteles. Alejandro sabía perfectamente cómo era el comportamiento del pueblo persa. Alejandro sabía perfectamente que los soldados persas, el ejército persa, el inmenso ejército persa, seguía como un solo hombre a su líder. Pero que si desproveía de ese líder a los persas, la oposición sería nula, que conseguiría en poco tiempo dominar ese enorme imperio. Alejandro se puso manos a la obra. Lo primero que hizo fue reunir un formidable ejército para guarecer, para fortalecer la frontera de Grecia. Acantonó 12.000 infantes, 12.000 soldados, mientras que reunía otro ejército para la aventura. Nos encontramos en el año 334 a.C. Alejandro pasa revista a sus tropas. Cuenta con 30.000 infantes, de los mejores, las falanges macedonias. Cuenta con 5.000 jinetes, entre ellos su propia guardia personal, los compañeros, así se llamaban. 35.000 griegos dispuestos a conquistar Oriente. Y saltan a la conquista, saltan a Turquía. Hay que proteger las ciudades griegas asoladas por los persas. Y así recuperan Mileto. Y así recuperan Halicarnaso. Cuenta la leyenda que Alejandro llegó a la mismísima Troya. Y en Troya buscó la tumba del guerrero Aquiles. Él se consideraba como descendiente de la divinidad. Él pensaba que Zeus estaba de su lado. Él creía que estaba entroncado con el guerrero Aquiles. La Ilíada seguía marcándole profundamente. Encontró la tumba y encontró el formidable escudo del guerrero Aquiles. Ese escudo le acompañaría siempre en sus próximas campañas. Alejandro se mostraba victorioso, estaba consiguiendo sus primeras victorias, sus primeros retos. Pero enfrente estaba el más poderoso enemigo al que uno se podía enfrentar en el siglo IV a.C. Ese ejército dirigido por Darío III, el gran rey de los persas, rodeándole su guardia de inmortales y una enorme tropa. Dicen que llegó a reunir hasta 200.000 hombres. 200.000 hombres que iban a hacer pagar muy cara la osadía de aquel joven macedonio. Año 333 a.C. Nos encontramos en Isos. Isos era una zona pantanosa, una estrecha franja de terreno, era la única que se podía utilizar para el combate. Ese fue el territorio elegido por las tropas macedonias. Ahí presentarían combate en inferioridad numérica, como siempre, como en cada campaña de Alejandro Magno. Pero Alejandro contaba con la fidelidad de sus hombres, contaba con ese entusiasmo, con ese valor, con esa fe fanática y ciega. Sí, Alejandro se había hecho acreedor, se había hecho merecedor de aquel esfuerzo. Luchaba con ellos, comía con ellos, bebía con ellos, se entrenaba junto a ellos. Ellos le tenían como uno de los suyos, le seguirían allá donde fuera. Las promesas de oro, de riquezas, las promesas de conquista eran muy saludables para los macedonios. Isos, la primera gran batalla de Alejandro Magno. Antes había llegado Granico y en ella, pues Clito, su hermano de leche, le había salvado la vida. Había sido una primera tomada de contacto con los persas, pero Isos iba a ser algo tremendo. Una lucha atroz. La batalla duró poco tiempo. Alejandro sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Dirigió su máximo esfuerzo hacia el lugar donde se encontraba la tienda de campaña, la tienda real de Darío III. Allí se encontraba espléndidamente instalado Darío III, con toda su familia, con su madre, su mujer, sus hermanas. No esperaba otra cosa sino la victoria. Pero la batalla empezó. Las caballerías de uno y otro bando se enzarzaron en un crudo combate. Las picas de los falangistas macedonios hicieron de las suyas.
picas tremendas de más de 5 metros de longitud, bien pertrechados, conocedores del combate cuerpo a cuerpo. Los macedonios estaban determinados a la victoria y poco a poco iban haciendo retroceder a los persas. Finalmente, el propio Alejandro Magno encabezó una columna de caballería con sus hombres más leales. Se habla de unos 1600 hombres que le acompañaron en una avanzada desesperada hacia el campamento central del enemigo persa. Los inmortales persas lucharon hasta el último hombre, de forma valerosa. Darío III, viendo el peligro que se le acercaba, solo optó por una decisión: la huida. Tomó un carro y huyó de la zona de combate, huyó del escenario de batalla. Atrás dejaba su tienda, dejaba su oro, su riqueza, su patrimonio, su mujer, su madre, sus hermanas. Lo dejó todo, huyó como un cobarde. Alejandro Magno llegó a esa tienda, bajó de su caballo, entró en esa tienda, descubrió a las mujeres horrorizadas, pensando estas que posiblemente sufrirían la violación, el martirio, el asesinato a cargo de los macedonios. Alejandro miró a sus generales, a sus fieles generales, Filotas y Parmonio, y les dijo: así que esto es lo que significa ser rey. Miró todo el oropel, miró esa enorme ballena de oro, miró todo el patrimonio que había dejado abandonado Darío III, y les dijo una vez más: esto es lo que significa ser rey. Esta es la tienda de Darío III. Entonces, y solo entonces, Parmonio le dijo: no, Alejandro, esta ya no es la tienda de Darío III, esta es tu tienda. Los hombres de Alejandro dieron buena cuenta de todo lo que habían abandonado los persas. Durante muchos kilómetros provocaron una auténtica masacre. La zona de Isos pasará desde entonces a la historia. Alejandro perdona la vida de la madre de Darío III, de la mujer, de las hermanas, y las trata de una forma respetuosísima, de una forma exquisita, tanto que desde entonces le acompañarán fielmente. Incluso, fijaos el detalle, la madre de Darío III, la propia madre de su enemigo ancestral, la propia madre, cuando murió Alejandro años más tarde, se suicidó del profundo dolor, de la profunda rabia que le produjo la noticia de la muerte de Alejandro Magno. Empezaba a ser ya un persa, le gustaba entrar en contacto con aquella gente, quería respetar. Dijo a la madre de Darío, dijo a la mujer de Darío: mis enemigos no sois vosotros, mi enemigo no es el pueblo persa, mi enemigo solo es Darío III y sus hombres. Magnanimidad, diplomacia, visión, estrategia. Ese era Alejandro Magno. Sus hombres siguieron avanzando, se encontraron con la oposición de algunas ciudades como Tiro. Tiro era una ciudad-isla, una ciudad perfectamente fortificada en la antigua Fenicia. Los barcos abastecían a la ciudad. Los tirios estaban pues muy ufanos, muy tranquilos, pensando que nadie podría abatir, nadie podría derrumbar esas murallas. Pero Alejandro se destaca también como aquí, como un gran visionario. Decide no someter a un sitio extremo la ciudad, ni atacarla por mar, no. Decide crear una enorme calzada, un muelle, 800 metros de construcción que le llevarán a las mismísimas murallas de Tiro. Los habitantes de la ciudad contemplan horrorizados lo que está ocurriendo. Los 35.000 macedonios trabajando como uno solo en la construcción de esa enorme calzada. Una construcción que avanza lenta, pausadamente, que los tirios someten a castigo feroz a estos macedonios que trabajaban en esa calzada. Lanzan contra ellos naves incendiarias, lanzan contra ellos arenas calientes. Todo lo que pueden echarles se lo echan. Pero los macedonios impasibles siguen avanzando, un metro tras otro, un metro tras otro. Finalmente, tras muchos meses de construcción, la calzada estaba a punto, y los hombres de Alejandro también, impacientes por tomar Tiro. ¿Y quién diréis que se puso al frente de la tropa macedonia? El mismísimo Alejandro Magno. El primero en asaltar las murallas de Tiro. Cogió su espada y se puso a dar mandobles, y sus hombres enardecidos le siguieron. La ciudad cayó, y sometida además a una gran masacre. Tiro había caído. ¿Cuánto más podría soportar Darío III? Veía con humillación cómo sus ciudades caían, cómo todos los ejércitos que enviaba contra Alejandro Magno eran derrotados, uno tras otro. Todavía le quedaba una baza, todavía le quedaba algo por jugar. Había que elegir un terreno, y Darío III lo eligió bien.